La gracia de Dios sea con ustedes. Yo no sé si ya yo les he dicho, pero me encanta cantar aquí. Yo creo que sí, que lo he dicho antes. Creo que, para no encontrarme en rojo, pasarme en rojo, creo que esta iglesia y la Iglesia Bautista de la Gracia son las iglesias, la de Santiago, que más escucha a la congregación cantar. Y eso es glorioso, eso. Y me parece que es muy probable que cantaremos Reina Dios en el cielo. Me parece que sí. De nuevo, es un privilegio estar con ustedes. Me siento honrado por la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y les voy a pedir que por favor me acompañen a Romanos capítulo 12. Estaremos hablando con este título: Transformados por renovación. Transformados por renovación. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Oro de nuevo antes de leer la palabra. Oremos. Oh Dios, grande eres tú, todopoderoso, maravilloso, asombroso, amor, lleno de compasión y perdón. No hay nadie como tú, y tú reinas en gloria. Reinas con poder, y nadie tiene sobre ti autoridad para mover tu mano. Rogamos, Señor Dios soberano, que esta mañana sea una mañana donde veamos algo más de tu gloria, y que tú reines en nuestros corazones, y que tu voluntad, que es hecha en el cielo de manera perfecta, sea realizada y hecha aquí en la tierra, en este lugar y en este momento. Trae a mis labios las palabras que tu pueblo necesita escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Estoy leyendo de la versión de Nueva Biblia Latinoamericana, que es la misma Biblia de las Américas, pero sin el vosotros. Dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Esta es la palabra de Dios. Nos habla aquí de transformación. Y me pregunto, ¿qué nosotros pensamos acerca de esta palabra, transformación? ¿Puede un ser humano cambiar y ser transformado? Y cuando hablo de transformación me refiero a un cambio radical, así como vemos en la naturaleza que un feo gusano se convierte en una hermosa mariposa. Metamorfosis. Podemos ser transformados y cambiar. Bueno, la realidad es, todo el que es mayor de 20, 25 años sabe que no podemos cambiar a los demás, a pesar de que lo intentamos, ¿cierto? Y todo el que tiene como más de 30 o 35 años sabe que no nos podemos cambiar a nosotros mismos tampoco. No podemos. Es la realidad. Pero la mayoría de nosotros quiere cambiar, quiere progresar, quiere ser transformado a algo radical que realmente hemos soñado. Y que podamos llegar a un punto de una transformación que nos sintamos realmente libres. Bueno, la mayoría, de nosotros queremos cambiar y ser transformados, porque pienso
cuando yo era un adolescente, veía estos muñequitos, los pitufos. Algunos de ustedes lo conocen, pero había un pitufo que era Pitufo Gruñón. Y Pitufo Gruñón estaban armando una casa y él decía, odio armar las casas. Y había un río y él decía, odio los ríos. Y había manzanas y él decía, odio manzanas. Hay algunos que no quieren cambiar, pero la mayoría de nosotros quiere cambiar. ¿Y cómo se cambia? Mira, si sacamos a Dios de la ecuación, la realidad es que nadie sabe. Nosotros sabemos qué sucede, porque lo vemos allá afuera, pero nadie sabe. La realidad es que la transformación, los cambios radicales en las personas desafían el entendimiento, completamente. No obstante, dice la palabra de Dios que Dios nos transforma mediante la renovación. En la novedad de vida, en Cristo Jesús, podemos ser transformados. Entonces, lo que vemos en este pasaje, yo lo he dividido en 3 partes. Primero vamos a ver el mensaje. Segundo, la manera. Y tercero, la motivación. El mensaje, la manera y la motivación. ¿Y por qué digo el mensaje? Bueno, porque dice, mira cómo dice en el versículo 1, os ruego, por las misericordias de Dios, tal y tal y tal cosa. Pablo, que es el escritor, tiene un mensaje que darnos, pero es un mensaje urgente, porque él dice, les ruego, hay algo muy importante para él que él nos quiere dar, y aquí entonces encontramos un mensaje, y este mensaje está dividido en 2 partes. No sé si se dieron cuenta, pero dice que él ruega y quiere que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio. ¿Lo ven ahí? Y un poco más abajo dice que no nos adaptemos al mundo, sino que seamos transformados mediante la renovación de la mente. Entonces hay dos palabras claves para entender este mensaje. La primera palabra clave es la palabra cuerpo. Y la segunda palabra clave es la palabra mente. ¿Te das cuenta que él dice que presentemos nuestros cuerpos? Y más abajo él dice, no nos adaptemos al mundo, sino que seamos transformados mediante la renovación de la mente. Entonces el mensaje, el ruego del mensaje incluye el cuerpo, incluye la mente. Cuando yo uno el cuerpo y la mente, yo estoy hablando de todo lo que es el ser humano. Lo que él está rogando tiene que ver con todo lo que yo soy. Sin olvidar de que al mismo tiempo todo ser humano es cuerpo y es mente o es espíritu. Ambas cosas son importantes porque ambas cosas tienen características importantes que tomar en cuenta para esta transformación. Entonces empecemos con la primera, el cuerpo. ¿Qué quiere él que hagamos con el cuerpo? Dice ahí, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio. Entonces la transformación verdadera de Dios incluye un sacrificio del cuerpo. ¿Y qué es un sacrificio? Bueno, yo pienso en 2 cosas y de inmediato cuando pienso en la palabra sacrificio. Hace unos días estuvimos viendo de alguna manera en los periódicos o en la televisión o en el internet las Olimpiadas en Brasil, Río 2016. Yo quedé totalmente asombrado con este nadador, Michael Phelps, que ganó otra vez medalla de oro. 21 medallas de oro. Él tiene más medallas de oro que 100 otros países en toda la historia de las competencias de las Olimpiadas de esos países. Asombroso. Pues sabemos que para alcanzar esa meta hay que sacrificarse. ¿No es así? Y hay que sacrificar el tiempo, la comodidad, la comida,
los gustos, los placeres, todo tipo de cosas hay que sacrificar. El dolor para alcanzar esa meta. Pero pienso en otra cosa que me viene a la mente cuando digo la palabra sacrificio. Si yo pienso en la sociedad antigua, ¿qué pienso? Pienso en el sacrificio de un animal. Se sacrificaba un animal y entonces yo pregunto, ¿y para qué sirve el sacrificio? Bueno, en el sacrificio, en ese proceso del sacrificio, yo pierdo algo valioso para alcanzar algo más valioso, ¿cierto? El nadador, él pone a un lado la comodidad, la comida, el tiempo, la familia, el dolor, etcétera, etcétera. Y él pone eso todo a un lado para alcanzar la medalla de oro. Y en el caso del animal, en esas sociedades antiguas, donde la riqueza era medida por los animales que tú tenías, tú tomabas un animal bello y hermoso, importante para ti, para alcanzar algo más valioso todavía. Por ejemplo, en el Imperio Romano, bueno, esto fue escrito a romanos, ¿verdad? En el Imperio Romano, los dioses y los cultos que hacían los mismos ciudadanos de este Imperio Romano, ellos hacían sacrificios para apaciguar la ira de los dioses, o hacían sacrificios para presentar méritos ante los dioses. Por ejemplo, hace unos meses salió la película La Resurrección de Jesucristo, en marzo, si no me equivoco, y en esa película tú encuentras al protagonista de la película, que es un ateo, bueno, es un ateo en cierto sentido, pero tiene dioses romanos para cuando le interesa, y en un momento de la película él está desesperado porque no puede encontrar la respuesta de quién tomó el cuerpo de Jesús. Él entonces, desesperado, va donde está un altar de su Dios y presenta un sacrificio. Él toma de sus monedas, de su riqueza, y la presenta al Dios y le dice: si me ayudas a conseguir la respuesta de quién tomó el cuerpo de Jesús, yo te comprometo toda mi vida. Pero no sé si se dan cuenta que el sacrificio que Dios propone es fundamentalmente invertido, es contrario, es totalmente diferente al sacrificio que presenta el mundo. El salmista, y no tienen que buscarlo, en el Salmo 40 resalta esta verdad. Escuchen. Felices son aquellos que se entregan a Dios, que le dan la espalda a lo que este mundo propone como la garantía que no falla, e ignora lo que el mundo adora y la forma en que el mundo adora. El sacrificio cristiano es contrario al sacrificio del mundo. El sacrificio cristiano, el sacrificio que Dios quiere, es el resultado de una transacción previa. Bueno, Oscar, ya me confundiste. Yo se lo voy a explicar, no se preocupe. El sacrificio cristiano más o menos dice lo siguiente: después de haber gustado la bondad de Dios, después de haber visto la hermosura de Dios, el sacrificio cristiano comunica: he venido sediente, he tomado de la fuente de agua viva y estoy satisfecho. ¿Qué significa eso? El sacrificio de este mundo pone al lado algo valioso para alcanzar algo más valioso para él. Él dice: yo pongo esto al lado para alcanzar lo que realmente quiero. El sacrificio cristiano abre los ojos a que Dios sacrificó todo por él.
Y en agradecimiento y amor, enamorado de Dios, él entonces sacrifica. Y es por eso que el evangelio de la prosperidad no es un evangelio. Porque el evangelio de la prosperidad dice: Dios, yo voy a sembrar esto para que tú me des más de lo que yo quiero. Y ese no es el sacrificio cristiano. El sacrificio cristiano es: Dios, tú me amaste primero. Tú me amaste sin condiciones. Tú me amaste sin discriminación. Tú me amaste y entregaste a tu Hijo por mí. La gratitud que desborda mi alma se rinde y entrega todo en alabanza a ti. Yo no te ofrezco alabanza para comprarte. Yo no te ofrezco alabanzas y adoración y sacrificio para que tú estés en deuda conmigo. Yo lo hago porque he visto tu amor hacia mí y estoy agradecido. Quiero ilustrarlo. Permítame un poco de lo siguiente. Quiero ilustrarlo con una ilustración larga. Miren, no sabemos realmente si el escritor Víctor Hugo era cristiano. Él escribió su famosa y muy conocida novela Los Miserables, y quizás algunos de ustedes o han leído el libro o han visto la película. Pues les voy a leer una cita de este libro en el volumen 2 que nos da una ilustración perfecta de lo que es el sacrificio cristiano, el resultado de una transacción previa. Y leo: Madame Magloire, consternada porque no encuentra las vajillas de plata, le dice al obispo: ¡Gran Dios! ¡Han robado! El hombre de anoche ha robado. Ella se refería a Jean Valjean, el protagonista que le apresaron 5 años por haber robado pan y le dieron 14 años más por múltiples intentos de escape. Hace unos días que Valjean había salido de la cárcel, por lo que nadie le recibía, nadie le ayudaba, nadie quería saber de él, pero el obispo le abrió las puertas de su casa, su cama y su mesa. Valjean codició la plata del obispo y se la robó. Al día siguiente, los soldados se aparecen en la casa del obispo con Valjean apresado. ¡Ah! ¡Han regresado!, dijo mirando a Valjean el obispo. Me alegro de verte, dijo el obispo. Mira, pero te había dado también los candeleros que son de plata y te pueden valer también 200 francos. ¿Por qué no los llevaste con los cubiertos? Jean Valjean abrió los ojos y miró al venerable obispo con una expresión que no podría pintar ninguna lengua humana. Monseñor, dijo el cabo, ¿es verdad entonces lo que decía este hombre? Lo encontramos como si fuera huyendo y lo hemos detenido. Tenía esos cubiertos. Y él les dijo, interrumpió sonriendo el obispo, que se los había dado un sacerdote. Ya lo veo. Y ustedes lo trajeron acá. Entonces, dijo el soldado, ¿podemos dejarlo libre? Sin duda, dijo el obispo. Los soldados soltaron a Jean Valjean, que retrocedió. ¿Es verdad que me liberan?, dijo con voz casi inarticulada y como si hablase en sueños. Sí, te dejamos, ¿no lo oyes?, dijo el soldado. Amigo mío, dijo el obispo, toma tus candeleros antes de irte. Parecía que Jean Valjean iba a desmayarse. Sus piernas se doblaron bruscamente como si un poder invisible lo oprimiera con todo el peso de su mala conciencia. Cayó desfallecido sobre una piedra con las manos en la cabeza y la cara entre las rodillas y exclamó: «¡Soy un miserable!». Su corazón estalló y rompió a llorar. Era la primera vez que lloraba en 19 años. Desde ese día, Jean Valjean jamás fue el mismo. La compasión del obispo, el amor del obispo sobrecogió
a este preso Jean Valjean. Y esto ilustra bien lo que es un sacrificio como un resultado. Esto ilustra bien el principio bíblico de la transformación y la adoración. El obispo se desbordó en amor hacia Valjean. El amor compró a Valjean. Y Valjean fue transformado a ser el hombre que jamás pudo pensar que podía ser. Una cosa es hacer un sacrificio como resultado. Una cosa es hacer este sacrificio donde uno ha comprendido la cuantiosa y la exuberante alegría de conocer el amor de Dios. Y por eso cambiar y ser transformado, adorar a Dios. Bien, entonces estamos hablando del mensaje. El mensaje está dividido en dos partes: el cuerpo y la mente. Entonces vimos que el cuerpo necesita hacer un sacrificio que sea como resultado. Veamos ahora la mente. ¿Qué dice ahí el pasaje? Dice: no se adapten o no se conformen, sino que sean transformados mediante la renovación de la mente. Hablemos un poco de esa primera frase. En cuanto a la mente, esa primera frase dice: no se adapten. Y déjenme decirle que este mundo tiene un poder espantoso, una fuerza dominante para adaptarnos a su cultura, a su forma de ser. Y ser como el mundo y hacer las cosas como el mundo no requieren de ningún esfuerzo. No sé si se han dado cuenta. Y lo ilustra lo siguiente: viajar en avión o viajar en tren. Señores, hay muchos de nosotros que Dios hemos tenido la oportunidad de viajar en un avión y uno comienza a orar desde que arranca el avión hasta que aterriza. Oye, solo esa palabra, turbulencia, no es fácil. Ahora, viajar en un tren es totalmente distinto. Un tren puede estar yendo 200 millas por hora y tú estás sentado como si nada está pasando. Si tú no tomas un momento para abrir y ver la ventana hacia afuera, tú no sabes que el tren se está moviendo. Pues andar en el mundo y hacer las cosas como el mundo propone es como viajar en tren. Te deja llevar y puedes ir a 200 millas por hora en dirección del mundo y ni te das cuenta. Ahora Dios nos está proponiendo que no nos adaptemos a eso. ¿Y por qué no? Porque los rieles de este tren que se llama mundo van de camino a la destrucción. Mira cómo dice la palabra de Dios en Santiago 4:4. Dice: la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y yo pregunto, ¿queremos ser enemigos de Dios? ¿Para qué ser enemigos de Dios? ¿Qué sentido tiene nosotros enemistarnos contra Dios? ¿No será mejor ser un amigo de Dios? Pero para ser un amigo de Dios, para ir en contra del mundo, tenemos que hacer algo en la mente. ¿Qué dice el refrán? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. El cristiano no se puede dormir. El cristiano tiene que ir en contra de la corriente. Escucha la siguiente cita: la maravilla del deslumbrante amor de Dios revelado por medio de Jesucristo propone una visión que nos impide simplemente dormirnos y dejarnos llevar por la corriente. Se lo repito: la maravilla del deslumbrante amor de Dios revelado por medio de Jesucristo propone una visión que nos impide simplemente dormirnos y dejarnos llevar por la corriente. Nos obliga a abrir la mente, nos obliga a despertarnos, nos obliga a ir en contra de la corriente, a ir en contra del status quo.
no te adaptes a este mundo. Ahora, alguno dirá, ¿y qué sentido tiene esforzarse tanto y sacrificarse tanto, ir en contra de la corriente y proyectar esta visión que vamos contraria a lo que dice el mundo? Sí, ya grandes hombres han definido la sencilla fórmula del éxito. Y es sencillo, porque el valor de las cosas está unida a su propósito. Hacer dinero por hacer dinero. Ser popular por ser popular. Vivir en placer por la gloria del placer y sin propósito no tiene sentido. Es efímero, es temporal, se pierde, se daña, se corrompe. Es cierto, da un golpe explosivo de pasión en un momento, pero en el tiempo pronto desaparece. ¿Y qué estamos tratando de decir en cuanto a ir en contra del mundo y la adoración que Dios propone? ¿Qué es lo que la mente tiene que hacer? Es que yo no sé si tú te das cuenta que el mundo quiere apagarte la conciencia. El mundo quiere, escucha esto, el mundo quiere que tú veas con el oído y que tú mires con las emociones. El mundo quiere que tú veas con el oído y que tú mires con las emociones. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que el mundo quiere es que dejemos de analizar las cosas. Si te gusta, cárgalo. Si te da placer, hazlo. Si eso es lo que quieres, procede. Si se ve bien, cómpralo. Apaga tu mente, apaga tu conciencia, deja de analizar. Pero no fuimos diseñados para ver con el oído. Fuimos diseñados para ver con los ojos, para analizar las cosas con la conciencia. Y nosotros debemos pensar y analizar si queremos tener propósito en esta vida y si realmente queremos ser felices, si realmente queremos tener libertad. Todo lo tenemos que analizar y tenemos que decir, ¿tiene esto sentido sólido? ¿Tiene esto valor temporal o valor eterno? ¿Tiene esto un fundamento fuerte, duradero, donde yo me puedo parar? ¿Aporta esto a mi relación con Dios? ¿Honra esto el diseño de Dios, el que Él ha trazado? ¿Tiene esto algún significado más allá del placer que me va a dar? ¿Durará para algo más que un fin de semana? Así que, en la mente, si queremos ser transformados por Dios, no nos podemos adaptar a este mundo. Si no, dice, no se adapten a este mundo, sino que sean transformados por medio de la renovación. Algunas versiones de la Biblia dicen, transfórmense, y otras dicen, sean transformados. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Bueno, hay una que es activa y una que es pasiva. Una te está diciendo que eres tú que te transforma y otra te está diciendo que a ti es que te transforma. ¿Cuál es? Bueno, en cierto sentido son ambas. En cierto sentido. Y tenemos evidencia de eso en el pasaje. Pero literalmente el pasaje está diciendo que seamos transformados. No que yo me transforme, sino que seamos transformados. Pero eso no incluye, pero eso incluye que yo participo. Dios me transforma y yo soy transformado. Yo participo y Dios me transforma. Y es tal quizás que podemos usar el ejemplo de la mariposa. El gusano tiene que ponerse en una posición, ¿verdad?, para que pueda iniciar ese proceso de metamorfosis. Llega un momento donde el gusano no tiene ninguna parte en el proceso de lo que está sucediendo. Él está ya suelto al proceso. Pero yo debo participar y Dios me transforma. Dios transforma a sus hijos y sus hijos son transformados por Él y sus hijos se transforman.
Ambas cosas. Pero lo que no podemos olvidar es que el fundamento, la causa fundamental es Dios. Es Jesucristo. Es el amor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios me amó primero. Dice así en la palabra de Dios. Nosotros fuimos amados por Dios primero. Y entonces sabemos que si Dios nos amó, primera de Juan 4:11, también nosotros debemos de amar. Yo necesito primero abrir los ojos al amor de Dios, ser enajenado por eso, deslumbrado por el amor de Dios. Y Dios entonces me transformará en el proceso de yo amar a otros. Lo podemos decir de esta manera, que gracias a la obra de Cristo en la cruz, el creyente transforma sus caminos y Dios poderosamente lo transforma. Lo repito. Gracias a la obra de Cristo en la cruz, el creyente transforma sus caminos y Dios poderosamente lo transforma. Muy bien, entonces hemos visto el mensaje. El mensaje es, ¿cierto? Ese ruego de transformación tiene dos partes, ¿verdad? El cuerpo. ¿Qué debemos hacer con el cuerpo? Ofrecerlo en sacrificio. Y ese sacrificio es para comprar el favor de Dios, ¿verdad? No, correcto. Ese sacrificio es un resultado de que yo he conocido el amor de Dios. ¿Okay? Y segundo está lo de la mente. La mente debe primero despertar. No se puede adaptar a este mundo. No puede ser ese camarón que se duerme porque se lo lleva la corriente. Tiene que estar despierto y activo para que la corriente no se lo lleve. Y luego debe ubicarse al amor de Dios para que el amor de Dios lo transforma en ese mismo camino que Él está amando y transformando a otros. Ahora la pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Cómo puede suceder esto en mi vida? En cuerpo y en mente, en cuerpo y espíritu, en cuerpo y alma, en todo mi ser. Yo quiero ser transformado. ¿Cómo sucede esto? Bueno, lo dice ahí, versículo 2. Mediante la renovación de la mente. Mediante la renovación de la mente. ¿Qué significa eso? Entonces, lo que pasa es que yo tengo que entender que de fábrica, lo que viene en mí es la corriente del mundo. De fábrica yo voy a favor de la corriente del mundo. De fábrica yo vengo así, yo necesito ser renovado. Yo necesito una renovación. Entonces la palabra de Dios me dice que si yo me acerco a Dios, Dios me transforma. Y no nos podemos dar el lujo de no ser transformados. Porque si todo lo que nosotros hacemos es ir a favor de la corriente de este mundo, nosotros seremos eternamente inútiles, sin propósito. Seremos temporales. Estaremos sujetos a la corrupción, a no tener valor, a no ser duradero, a no tener propósito. Pero mediante la renovación podemos ser transformados. ¿Y qué es esta renovación? Bueno, permítanme leerles esta definición. La renovación es un cambio radical en nuestra forma de discernir, analizar, reaccionar, valorar y pensar las cosas. Y ese cambio radical de discernir, analizar, reaccionar, valorar y pensar las cosas desencadena en mí voluntariamente una conducta que honra a Dios. Voy a ponerlo de esta manera, con otra cita que me parece muy atinada. Escucha esto. Eres libre cuando haces desde tu interior lo que más amas hacer. Eres libre en Cristo si lo que amas hacer es lo que debes hacer. Eres libre en Cristo
si lo que amas hacer es lo que debes hacer. Por tanto, cuando eres transformado en Cristo, tú amas hacer lo que debes hacer, y eso es pura libertad. Libertad en Cristo es amar lo que debes hacer. ¿Se entiende eso? Amar lo que debes hacer. ¿Cuál es lo opuesto a eso? Hacer lo que no te gusta. Eso no es libertad. Libertad es amar lo que debes hacer. Imagínate que Dios te diga, perdónalo al que traicionó, y tú estés tan deslumbrado del amor de Dios que tú ames hacer lo que debes hacer. Y eso es pura libertad. Y eso sucede mediante la renovación. Y es en ese sentido que nosotros debemos ser transformados si queremos tener propósito eterno. Si realmente queremos ser valiosos a los ojos de Dios. Pero el mundo nos trata de confundir, porque el mundo nos dice que la libertad es hacer lo que te da la gana. Pero eso no es libertad. Dime tú, ¿será libertad si un día tienes la gana de tirarte del puente? Seremos eternamente inútiles. Con esto de hacer lo que te da la gana, el mundo nos ha esclavizado y ahora somos esclavos de nuestros impulsos efímeros, deseos carnales. Un ejemplo. Si te gusta, hazlo. Si es bonito, compra. Si es lo que quieres, pero no tienes dinero, cárgalo. Porque el mundo te vende que hacer lo que tú quieras es ser libre. Pero no, libertad es amar, estar apasionado por lo que debes hacer. Y es en Jesucristo que podemos encontrar pura y duradera libertad. El poder para hacer y disfrutar aquellas cosas que valen la pena hacer, disfrutar y hacer en este mundo. Amar lo que debemos hacer. Amar hacer la voluntad de Dios. Y esto lo vemos aquí claramente al final del versículo 2, donde nos dice que esta renovación es para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Escucha, la renovación del Espíritu de Dios en mí me permite hacer lo que honra y agrada a Dios, me permite saber qué es lo que honra y agrada a Dios y la pasión para hacerlo. Eso es maravilloso. La renovación mediante la transformación, esta transformación que Dios me da, me permite saber lo que es agradable, aceptable, eterno, duradero, con propósito delante de Dios, y me da la pasión para hacerlo. Y eso es lo que vemos en la palabra de Dios una y otra vez. El salmista, el Salmo 119 está lleno de esto. Escucha. Ojalá mis caminos sean afirmados. Dios, vivifícame, enséñame, hazme entender tus mandamientos y los guardaré hasta el fin. Es decir, David entendía ya, ok Dios, me dijiste cuáles son los mandamientos. Entiendo, eso es lo que debo hacer. Ahora Dios, yo necesito que tú me des la pasión para hacer lo que yo debo hacer. Y en la transformación, mediante la renovación de la mente en Cristo Jesús, Dios nos da la pasión para hacer lo que sabemos que debemos hacer. Y es por eso que el mundo va tan mal. Porque oye, el mundo no solamente es contrario a Dios, sino que quieres que se celebre todo lo que es contrario a Dios. El mundo no honra a Dios y ama lo que es contrario a Dios. Tiene un problema de hacer y un problema de amar. Tiene un problema en su actitud y tiene un problema en su pasión. El mundo no solamente te dice que hagas lo que es contrario a Dios, sino que quiere motivar en ti la pasión para hacer todo aquello que es contrario a Dios.
Este es un problema doble que solamente puede ser resuelto con la cruz de Jesucristo. Dios propone la renovación que me permite saber lo que honra y agrada a Dios y la pasión para hacerlo. Entonces, vimos el mensaje, sacrificio en cuerpo y ser transformado en la mente. Y hemos visto cómo se logra eso, ¿verdad? Nosotros vamos a Dios para que Él nos renueve la mente, para saber lo que a Él le honra y la pasión para hacer lo que Él le honra. Ahora, por último, quiero hablarles un poquito acerca de la motivación. ¿Qué queremos lograr con esta transformación? Y eso lo encontramos en el versículo 1 con las primeras palabras. ¿Qué dice ahí? Por tanto, les ruego por las misericordias de Dios. Voy a decir esa misma frase, pero en otras palabras. Escucha. Es como si Pablo estuviese diciendo: así como yo soy apasionadamente estimulado cuando me deleito en las misericordias de Dios, si tú abres los ojos al amor de Dios, tú también te rendirás en cuerpo y mente y serás transformado a la libertad de los hijos de Dios. Así será cuando seas sobrecogido por el amor de Dios y las misericordias de Dios. Amarás hacer lo que debes hacer. Amarás hacer lo que debes hacer. Y eso es pura libertad en Cristo. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas la pasión, el amor para hacer lo que debes hacer? Y eso es posible en Jesucristo, según las misericordias de Dios. ¿Y por qué? Porque fuimos diseñados para eso. Pero el mundo nos quiere sacar de ese diseño. Dios nos diseñó para eso y mandó a Jesucristo para alinearnos al diseño de Dios, para que podamos tener la pasión y el amor para hacer lo que sabemos que debemos hacer. Y tú dirás: Oscar, me compraste. Pero a mí como que no me pasa eso. Yo creo que es excelente yo tener el amor para hacer lo que debo hacer, pero a mí no me pasa eso. ¿Tú quieres saber por qué no te pasa eso? Te diré. La razón por qué te pasa eso es porque tú vas a favor de la corriente del mundo. Tú estás viendo con los oídos. Y ese es el problema. Hasta te atreves a echarle la culpa a Dios. Señores, si tú vas donde un adicto, desafortunadamente, a menudo lo que tú encuentras en él, que está diciendo: no, yo estoy orando a Dios para que me quite el deseo de esto y que me dé un nuevo deseo. Y todo eso está bien. Pero no podemos esperar que Dios lo va a hacer mientras vamos caminando conforme a la corriente de este mundo. Porque eso nos mata. Tenemos que sacrificar el cuerpo y ser renovados en la mente. Solamente así nosotros podemos encontrar este camino de pura libertad. Y el combustible del creyente para vivir en esta plena libertad de amar lo que debe hacer y hacerlo viene solamente y exclusivamente de Dios. Del amor de Dios, de entender y ser deslumbrado por el amor de Dios. Y entonces tu vida jamás será igual. Te puede pasar, mire, te puede pasar como le pasó a Champacha, pero a una escala infinitamente mayor. Miren, en esa misma cita que leímos ahorita de Los Miserables, hay unas palabras al final que dejé para este momento. Escucha las palabras al final de Jean Valjean. Comprendía claramente que el perdón
era el ataque más formidable que podía recibir. Deslumbrado ante esta nueva luz, este nuevo amor, caminaba como un enajenado. Veía sin duda alguna que ya yo no era el mismo hombre, que todo había cambiado. ¿Cuánto más será la transformación cuando seamos deslumbrados ante la luz del amor y la compasión y el perdón de Cristo Jesús? ¿No crees tú que es más glorioso Jesucristo? ¿No es más glorioso el regalo que Dios el Padre ha dado al mundo? El obispo lo que dio fueron unas vajillas de plata y unos candeleros de plata. ¿Pero qué ha dado nuestro Padre Dios? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dice Romanos 5, 6 y 8 que Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta que el amor de Jesucristo, su perdón, es más formidable? ¿Te das cuenta que su luz es más deslumbrante? Que su amor es más profundo, que su misericordia es más asombrosa, que su gracia es más inesperada, que no hay nada comparable al amor de Dios en Cristo Jesús para toda su creación, en todo momento, en todo tiempo, para todo aquel que le quiere, que le busca y que le recibe. ¿Has tú contemplado la superioridad de la cruz de Jesucristo? ¿Conoces lo que es quedar completamente enajenado por la presencia de Dios? Piensa, ¿cuál será la transformación cuando seas absorbido por las misericordias de Dios? Tu vida jamás será igual, porque la luz de Cristo brilla en las tinieblas y verás su gloria como el único Dios verdadero. Ahora bien, ya para terminar, hay una frase en el pasaje que yo casi ni mencioné, a propósito para dejarla al final. Miren ahí el versículo 1. Al final del versículo 1 dice, es el culto racional. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso? Esto es lo que significa. No hay nada más lógico, más racional, más en línea con el sentido común que lo que te está proponiendo la palabra de Dios. Lo más lógico es que después de haber sido satisfechos por la misericordia de Dios, ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Cristo, no nos adaptemos a este mundo y seamos transformados mediante la renovación de la mente. Y es que tú no te das cuenta que es la vida racional, la lógica, la de sentido común de vivir según el diseño de Dios. Es que no te das cuenta que no hay nada que tenga más sentido común que amar lo que debes hacer. Dime tú, ¿qué es más lógico que ser transformado para que seamos impulsados por la pasión de Dios para lograr aquellas cosas que sabemos que debemos hacer, pero que son difíciles de alcanzar, que son cuesta arriba? ¿No quieres tú la pasión para hacer esas cosas que tú sabes que debes hacer en Cristo Jesús? ¿No será mejor vivir para lo eterno? ¿O quieres tú vivir para lo que desvanece, para lo temporal y para lo corruptible? ¿No te quieres sentir en tu vida que tienes propósito con todo lo que haces? En Cristo Jesús, por medio de la transformación, en una renovación nueva, de nueva vida, podemos tener eso. ¿Quieres saber de qué se trata esa experiencia día a día? Pues te digo ahora que sentirás el poder de la pura libertad para saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas y el amor de Dios para hacerlo con pasión y con pura libertad. La exuberante alegría, satisfacción profunda,
y propósito duradero que solamente se puede encontrar en Cristo Jesús. Por tanto, espero que en este momento tenga mucho más sentido para ti cuando Pablo dice, por las misericordias de Dios, te ruego, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Y no nos adaptemos a este mundo, sino seamos transformados mediante la renovación de la mente para que sepamos cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios. ¿No quieres eso? Ven y recibe a Jesucristo. Ven y busca de la fuente la pasión y el amor para hacer lo que debes hacer. Pon tus ojos en Cristo. Abre tus ojos a la realidad de lo que es este infinito amor. Esta presa enorme que está preparada para ti, para deslumbrarte, para que quedes enajenado, para que tu vida jamás sea igual en Cristo Jesús. Y seas transformado a la libertad, a la pura libertad de los hijos de Dios, y Dios te dé el amor y la pasión para hacer lo que debes hacer, qué es lo que es la pura libertad, qué es lo que más te conviene, qué es lo que más gozo da, qué es lo que más propósito da, y eso podemos tener en Cristo Jesús. Yo le pido que me den un momento cerrando sus ojos. Cierren todos sus ojos. Habla con Dios ahí donde estás. Y dile, Dios, yo quiero conocer la pasión y el amor de las cosas que yo sé que debo hacer. Transfórmame, Dios. Quiero entregar mi vida en sacrificio a ti por haber conocido lo que es tu amor. Perdóname porque he vivido conforme a la corriente de este mundo. Díselo, dile que tú quieres tener una vida con propósito, que tú quieres ser feliz en Cristo, que te perdone tus pecados, que ponga a un lado tus pecados, que te permite despertarte y ir en contra de la corriente de este mundo, a vivir la vida pura y sin mancha y libre, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ruega por eso ahora en tu asiento. Y te garantizo, por lo que enseña y lo que promete el Dios nuestro Padre, que tu vida jamás será igual. En el nombre de Jesús. Amén.